unos 45 kilómetros de México, se encuentra la cuna de los dioses, Teotihuacán. Erigida en el siglo I después de Cristo, estaba tan poblada como Atenas. Su pirámide del Sol, de 65 metros, es la segunda más grande del mundo después de la Gran Pirámide de Giza, construida solo con la fuerza humana. Teotihuacán fue creada sin ningún tipo de metal, lo cual es asombroso porque eso incluye todo desde el equipo de construcción. Así que no fue la tecnología, sino la gente la que construyó esta ciudad. De todas las ciudades mesoamericanas, Teotihuacán es la más misteriosa. También fue escenario de miles de sacrificios humanos. Su singular construcción es obra de constructores cuya identidad aún es desconocida. Eran como marcianos. Atrajeron a la gente a esta ciudad organizada en un sistema de cuadrícula. Nunca se había visto algo así. Un enigma cuya clave puede estar enterrada en un túnel de 102 metros de largo bajo la pirámide de la serpiente emplumada. Mi hipótesis es de que al final del túnel en algún momento estuvieron resguardados los restos de una persona con mucho poder, probablemente un gobernante de las primeras fases de Teotihuacán. Los arqueólogos realizaron descubrimientos recientes que revelan los secretos de la construcción de la primera megalópolis precolombina de la historia. Teotihuacán, una ciudad nacida de una idea muy peculiar. Construida como un cosmograma gigante, una réplica perfecta del universo, como forma de alcanzar el nivel de los dioses. Siguiendo un trazado perfectamente ortogonal, se divide en 4 cuadrantes separados por 2 avenidas, orientadas por los 4 puntos cardinales. En su intersección, el templo de la serpiente emplumada, dedicado al dios serpiente, Quetzalcóatl, simboliza el centro del universo. En el extremo norte de la calzada de los muertos, de 2 kilómetros de longitud, está la pirámide de la luna, de 42 metros de altura, alineada con el pico Cerro Gordo. Orientada al oeste, la pirámide del Sol, de 215 metros de ancho, solo puede ser rival de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Los alrededores cuentan con 2.200 viviendas repartidas en 23 kilómetros cuadrados. Una gigantesca ciudad que alcanzó los 200.000 habitantes en su apogeo y que tardó 5 siglos en completarse. Teotihuacán fue una ciudad impresionante, entre las 5 más grandes que existieron en todo el mundo. En realidad, no es solo la ciudad, se trata de un paisaje tan impresionante que, pese a su antigüedad, sigue marcando a las miles y millones de personas de todo el mundo que vienen a visitarla. Ese es el éxito que tuvieron en cuanto a crear un modelo convincente que atrajera a tantas personas. La ciudad se convirtió en un centro de culto gracias a sus numerosas y fastuosas ceremonias, como la de esta noche del 350 después de Cristo. Desde la calzada de los muertos, decenas de miles de peregrinos marchaban hacia la pirámide de la luna. En su cima y con las manos atadas, los hombres esperaban atemorizados. Procedentes de los 4 puntos cardinales de Centroamérica,
Eran diplomáticos, guerreros o comerciantes. Todos hombres de buena cuna, de cuyo sacrificio se esperaba que complaciera a los dioses y consagrara el imponente monumento. Con un golpe de la afilada hacha de obsidiana, los hombres fueron decapitados. Todos corrieron la misma suerte y sus cadáveres se depositaron en el corazón de la Gran Pirámide. En todas las culturas del mundo se practicaba el sacrificio. Los romanos, los griegos practicaban el sacrificio humano, pero aquí fue algo muy particular. La práctica del sacrificio humano fue algo muy persistente, desde el autosacrificio, pero también a nivel del grupo doméstico, de la familia, del barrio. No se seleccionaba a cualquiera para eso, debían ser individuos específicos y seleccionados para convertirse en víctimas sacrificiales que representaran al Estado y cumplieran la función de un ritual exitoso. ¿Por qué razón? Porque eso va a asegurar que esa construcción va a perdurar. Y entonces cuando vas a hacer una nueva construcción, tienes que hacer un nuevo sacrificio. Tú tienes que entregar. Y si entregas mucho, vas a recibir mucho. Aunque es la más impresionante de todas, Teotihuacán es también la ciudad más misteriosa de Mesoamérica. Su civilización no dejó rastro alguno, y su verdadero nombre cayó en el más absoluto olvido. Solo siglos después de su caída, los aztecas, impresionados ante tanta perfección, dieron a la ciudad el nombre de Teotihuacán, que significa cuna de los dioses. Desde entonces, los arqueólogos no han dejado de hacerse una pregunta: ¿quién construyó esta increíble ciudad precolombina? En el siglo I a.C., a una altitud de 2.275 metros, hombres y mujeres del norte de México cruzaron el altiplano semiárido en busca de dónde asentarse. Un viaje que finalmente los llevaría hasta el Valle de México. Mi idea es de que al inicio estaban la gente que tiene el don de la geomancia. La geomancia es ese don que tienen algunas personas para determinar o dónde se debe de asentar la gente para fundar la ciudad. Y se mudaron al Valle de México, que es un valle muy rico. Y debido a la riqueza de los suelos y demás, fueron capaces de juntar a la gente de forma física y mantenerlos allí. Una abundancia que atraería a un número cada vez mayor de emigrantes a Teotihuacán en tan solo unas décadas. Había alrededor de 15 o 20 mil personas, era ya un asentamiento rural muy grande para la época, ¿no? Y se necesitaba alimentar a todas estas personas, entonces obviamente se tenía que privilegiar sistemas que tenían un alto rendimiento en los cultivos. Una población creciente que empujó a los dirigentes a replantearse las prácticas agrícolas tradicionales. Una escasez de alimentos habría sido fatal para la joven ciudad. Para aumentar la producción de alimentos, idearon un ingenioso sistema de riego. Alimentados por el agua de lluvia, 2 embalses, cada uno de 500 metros de largo, 5,5 metros de ancho y 1,4 metros de profundidad, regaban grandes extensiones de tierra cultivada. El agua era arrastrada por la gravedad hacia surcos excavados en la roca madre, que mantenían la humedad en la fina capa de tierra cultivable. Un sistema complejo que permitía múltiples cosechas anuales, lo que aumentaba el prestigio de la élite de la ciudad. Entonces, probablemente este grupo que se dedicó a la planeación y a dirigir la construcción de las obras hidráulicas, poco a poco fue tomando cada vez más y más poder. La autoridad política de Teotihuacán sigue siendo muy discutida. Algunas personas dicen que era un tipo de gobierno colaborativo y otros dicen que no, que era un gobierno autocrático muy tradicional.
en el que había un único gobernante que controlaba la ciudad. La razón por la que se discute tanto es porque, primero, no tenemos un sistema de escritura, por lo que no hay una historia de la zona maya, no hay registros epigráficos grabados de cada gobernante, de sus gobiernos. No tenemos eso en Teotihuacán. Segundo, en realidad no tenemos ni siquiera un entierro de un rey. Así que de nuevo autoridad centralizada. No tenía que ser una persona, pero es mucho más fácil si lo fuera. Así que hasta que se demuestre lo contrario, creo que es muy importante tener esto en mente. Compartieran o no su poder, las élites de la ciudad tenían sin duda una seria competencia en la región. El sur albergaba el imperio zapoteca y la impresionante ciudad de Monte Albán. Al este, la poderosa civilización maya y sus monumentales ciudades de Nacbe y Calakmul. Y a solo un día a pie, al suroeste, se encontraba Cuicuilco, el mayor centro urbano del Valle de México en esa época. Y todas estas ciudades tenían pirámides monumentales. En la cosmovisión de los antiguos pueblos mesoamericanos, la religión jugó un papel fundamental. No hay ninguna ciudad que no tenga como elemento central el templo, porque el templo es el elemento de cohesión. Las pirámides son montañas artificiales que son capaces de dar vida. Sabes, no es solo una montaña, sino el lugar donde los espíritus ancestrales están viviendo. Así es como te comunicas con tus antepasados. Se trata de conectar con la comunidad y los dioses y todo el orden ecológico al construir estas montañas. Teotihuacán no solo quería rivalizar con sus poderosos vecinos, sino también dominarlos. Para lograrlo, los constructores tuvieron que idear una ciudad diferente a las demás y hacer de Teotihuacán el faro de una nueva era. Era el año 50 después de Cristo. La futura ciudad empezó a tomar forma en torno a una inmensa avenida de 2 kilómetros de largo y 70 metros de ancho, la Calzada de los Muertos. Este eje central se ramificaba en una red de calles y callejones perfectamente perpendiculares. Una retícula urbana que prefiguraba grandes metrópolis modernas como Nueva York o Pekín. Es una planeación que no lo ves en ninguna otra parte del mundo. Por esa razón, nosotros entendemos a Teotihuacán como el ejemplo más sublime de lo que fue el urbanismo. Toda la ciudad está perfectamente trazada con grandes calles, avenidas. Eran como marcianos. Digo, atrajeron a la gente a esta ciudad organizada en un sistema de cuadrícula. Nunca se había visto algo así. Eso debió haber requerido algo demasiado impresionante para hacer una declaración. Una declaración de poder. Una declaración de poder ilustrada por 3 santuarios. El primero, con unos colosales 65 metros de altura y 215 metros de ancho, fue la Pirámide del Sol. Con un volumen de más de 1 millón de metros cúbicos, es la pirámide más grande jamás construida en Mesoamérica. Esta pirámide era el megáfono de Teotihuacán. En verdad, todo apuntaba hacia ella. No importaba si eras un campesino en Teotihuacán. Veías la pirámide, veías lo que pasaba, las señales de humo. No importaba dónde vivieras. Te identificabas con la Pirámide del Sol. Sentías orgullo de ser parte de esta ciudad tan magnífica que irradiaba su presencia por todo este valle. Una pirámide dedicada al astro más sagrado de Mesoamérica, el Sol. La estructura se orientó con precisión, 15,5 grados al este del norte astronómico.
El muro occidental está alineado con el sol poniente del 12 de agosto, que marca el inicio de la temporada seca, y el 29 de abril, que marca el inicio de la temporada lluviosa. Observaban el cielo, eran científicos y astrólogos que interpretaban el sol, predecían los eclipses, entendían el ciclo de Venus, y por eso es tan increíble entender lo significativo que era esta clase de lugar. El movimiento exacto de las estrellas y hacer su sistema de tiempo y así. Era la astrología y ya saben, algunas de estas personas dijeron, ellos predecían las estaciones y cuándo sembrar. Eso es algo ridículo. Quiero decir, los agricultores lo sabían mejor que los reyes. Y esto tenía un significado religioso. Una pirámide conectada a las estrellas, pero también utilizada para medir el tiempo. Se debe a que los teotihuacanos diseñaron el edificio basados en los antiguos calendarios mesoamericanos. El Hab, compuesto por 365 días que simbolizan el ciclo solar. Y el Solk-in, un calendario ritual de 260 días, dividido en 13 meses de 20 días cada uno. Un complejo sistema calendárico que gracias a un reciente descubrimiento se vincula a la unidad de medida utilizada por los arquitectos teotihuacanos, la UTM. Una longitud estándar de 83 centímetros que corresponde a la distancia entre la punta de los dedos y el corazón humano. Lo fascinante de esta unidad de medida es que nos cuentan un poco sobre cómo eran capaces de materializar lo que veían en el cielo y cómo lo interpretaban de forma física en paredes y habitaciones. Por lo tanto, los 215 metros de anchura de la pirámide del Sol corresponden a 260 UTM, el número exacto de días del calendario ritual. La pirámide era rodeada por una plataforma de 34 metros de ancho, lo que elevaba su profundidad a 431 metros, es decir, 520 unidades de medida teotihuacanas, el doble del número simbólico de 260. Cuando digo que los teotihuacanos eran ingenieros ingeniosos, no es broma. Ya sabes, en realidad fueron capaces no solo de hacer que se viera bien, sino que también lograron encarnar el cosmos. Si solo caminas por la ciudad en sí, lo que es una gran forma de experimentar Teotihuacán, podrás encarnar su comprensión de cómo funciona el mundo a través de la experiencia. Pero más allá del simbolismo, los arquitectos necesitaban averiguar cómo erigir un monumento tan enorme. Para eso, contaron con un aliado inesperado. El Popocatépetl, un volcán, situado a 100 kilómetros al sur de Teotihuacán, que llevaba miles de años formando los cimientos del Valle de México. Una cantidad casi inagotable de roca volcánica fue extraída por varios trabajadores de decenas de canteras subterráneas repartidas por toda la ciudad. Ellos extrajeron este tipo especial de basalto que se conoce como tezontle, y este tiene muchos poros, lo que lo hace muy ligero y se le puede dar forma muy fácil, por lo que es más sencillo de transportar para construir edificios. Es por eso que preferían a este tipo de rocas, pero no se encuentran en la superficie y tenían que cavar debajo de la capa de tepetate. Esto es toba volcánica, lo tocas y es muy suave. Como vemos aquí, se puede destruir muy fácil. Y aplastaron tepetate para hacer la base del suelo. En total, se extrajeron de la tierra unos 715,000 metros cúbicos de esta roca para construir toda la ciudad de Teotihuacán. El material era transportado por hombres a la espalda por cientos de metros. Esto se debe a que las civilizaciones precolombinas nunca domesticaron animales para transportar cargas pesadas.
esa falta de animales de carga se sustituyó por el empleo eficiente de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo de la gente tenía que emplearse de una manera muy eficiente, muy organizada para ser provechosa. Esa es una de las características de las culturas mesoamericanas. Los gobernantes sabían que contaban con abundante mano de obra. La población de Teotihuacán y sus alrededores alcanzaba ya los 80,000 habitantes. Los hombres de cada familia eran seleccionados para ser parte de los trabajadores. La religión jugó un papel muy importante en el control, el dominio de la fuerza de trabajo. Es algo que no se había visto en otras culturas. Es algo que distingue del esclavismo, del capitalismo, del feudalismo. Tú eres dueño de tus herramientas, tú eres dueño de la tierra, pero yo soy dueño de tu fuerza de trabajo. Durante la estación seca, decenas de miles de constructores trabajaron sin descanso en la construcción de la pirámide. Una estructura tan enorme podría haberse derrumbado por su propio peso. Para evitarlo, se construyó un muro en forma de montículo alrededor de la pirámide. El interior se sostenía con una retícula de celdas hechas de ladrillos de adobe, una mezcla de paja y arcilla. Después se rellenaban los huecos con tierra y piedras. Un proceso que se repetía capa por capa hasta llegar a la cima. Esta estructura de panal permitió al edificio soportar el gran peso del relleno dentro de la pirámide. Las celdas de construcción no fueron inventadas en Teotihuacán, sino en Puebla, y la razón por la cual esa técnica fue desarrollada o inventada es desconocida, pero yo sospecho que alrededor del 50 al 70 hubo una gran erupción volcánica en Popocatépetl, y asumo que hubo un gran terremoto. Es posible que muchas estructuras fueran destruidas. Entonces, esas personas quizás experimentaron usando diferentes técnicas y finalmente inventaron la técnica de construcción de celdas para así mantener las pirámides estables. La gente de Teotihuacán emuló o imitó esas técnicas. La pirámide del Sol es la estructura más poderosa jamás construida con la fuerza humana. ¿Cuánto tardaron los teotihuacanos en construirla? En realidad, nadie lo sabe. Aunque muchos arqueólogos comparten creencias similares sobre la respuesta, un experimento reciente muestra algo que cambiará su opinión. La construcción de un templo en miniatura utilizando las mismas herramientas y materiales de entonces. Completamos todo el proceso en 2 semanas con 4 trabajadores. Y lo más intrigante que aprendí a través de este proceso es que tratamos de mantener las paredes planas, pero en realidad fracasamos. No fue posible para nosotros. Todavía no entiendo cómo la gente de Teotihuacán lo hizo, en especial con edificios tan grandes. Basado en nuestros experimentos, calculé el tiempo necesario para completar la pirámide del Sol y creo que tomó menos de 10 años y tal vez alrededor de 6 años, que es mucho menos tiempo de lo pensado. Un logro que sigue impresionando y desconcertando a los arqueólogos 2000 años después. ¿Cómo pudieron desaparecer las personas que construyeron semejantes estructuras sin dejar pistas de su identidad? Al sur de la Calzada de los Muertos, bajo la pirámide de la Serpiente Emplumada, se encuentra el segundo santuario principal de Teotihuacán. 15 metros bajo la superficie, un misterioso túnel descubierto en 2003 podría desvelar el misterio. Tallada con herramientas rudimentarias, esta cavidad hecha por el hombre está cubierta por una fina capa de barro y sigue una orientación de este a oeste. El túnel se extiende a lo largo de 102 metros. A 15 metros de la entrada, se construyeron 23 muros de 1 metro de grosor cada uno para bloquear el acceso al túnel.
El túnel fue clausurado en 3 ocasiones construyendo gruesos muros que iban del piso hasta el techo. Después destruyen los muros, entran, no sabemos qué hicieron, y vuelven a construir los muros sobre los restos de los muros anteriores. En otro momento entran y cuando salen ya no reconstruyen los muros, sino que rellenan todo el túnel con más de 1.300 toneladas de tierra y piedra. Mi hipótesis es de que al final del túnel en algún momento estuvieron resguardados los restos de una persona con mucho poder, probablemente un gobernante de las primeras fases de Teotihuacán. ¿Podría haber sido este túnel la tumba de los reyes teotihuacanos? Por primera vez, los arqueólogos parecen estar cerca de resolver el enigma. Al final de la primera sección, de 65 metros de longitud, el estrecho túnel desciende. La mayor parte de la primera sección del túnel fue excavada hasta 15 metros de profundidad. Pero en esta sección el túnel se hace mucho más profundo, desciende hasta casi 17 metros. Toda esta sección debió haber sido únicamente el camino para ingresar a lo que nosotros consideramos es la parte más sagrada y más importante de todo el túnel. Un intrigante destello en la roca llama la atención. Un fenómeno que dista mucho de ser natural. Todo el túnel debió haber estado recubierto con este polvo de mineral brillante. Son 3 minerales, pirita, hematita y magnetita, que ellos trajeron de algún lugar muy lejano para impregnar las paredes, el techo e incluso el piso del túnel. Debió haber sido una experiencia religiosa muy importante en ingresar a este lugar en completa oscuridad, auxiliándose solamente de una antorcha, de una tea. La llama se mueve y lo que estás viendo es el cielo y las estrellas del inframundo. Al final del túnel, 3 cámaras orientadas al este, sur y norte forman una cruz. Su centro está perfectamente alineado con la cúspide de la pirámide. Este eje vertical imaginario se denomina Axis Mundi. De ahí existe un conducto imaginario que conecta, que comunica los 3 niveles del cosmos. Y todo el mundo, todo el universo está girando conforme a este eje vertical. Algo que nos sigue sorprendiendo es cómo los teotihuacanos lograron hacer el cálculo a esta profundidad para ubicar este punto con la cúspide del templo de la serpiente emplumada. Aunque aquí no se descubrió ninguna tumba, los arqueólogos hicieron otro descubrimiento increíble. 4 estatuas que representan a 3 mujeres y un hombre, todas orientadas hacia el Axis Mundi. Pero localizamos los restos de otra escultura, mucho mayor que las otras 4 esculturas. Esta era masculina, pero solamente localizamos en esta parte, el pie. Y a 100 metros de distancia, la pierna. Esto quiere decir que cuando los teotihuacanos entraron a este lugar, probablemente para desacralizar al entierro que estuvo aquí sepultado, de la persona que estuvo aquí sepultada, también rompieron y destruyeron esta escultura que probablemente lo representaba. Algo que los arqueólogos reconocemos como iconoclastia, que es la destrucción de los símbolos del poder. Los rituales sagrados debieron celebrarse aquí. Rituales como el entierro ceremonial de este rey, un hombre cuya influencia se extendía más allá de las fronteras de la ciudad. Cuando se dieron los funerales de la persona que fue sepultada aquí, de todo el mundo mesoamericano mandaron regalos, mandaron presentes para ser sepultados y acompañar al difunto que fue colocado aquí. Debió haber sido un acontecimiento muy importante que afectó a todo el mundo mesoamericano. Aunque el nombre de este rey ha caído en el olvido, las decenas de miles de ofrendas dejadas en el túnel
podrían aportar importantes datos sobre la civilización teotihuacana. Incluyen objetos hechos de jade o ámbar, así como conchas marinas finamente talladas, muchos de los cuales comparten algo en común. Proceden de la civilización maya. No puede verse en ningún elemento de Teotihuacán, todo es completamente maya. Los hemos podido descifrar y los mismos elementos los tenemos en sitios mayas mucho más antiguos que Teotihuacán. Este glifo es muy importante. Este glifo dice ahí es Ahau, y Ahau significa el gobernante. Se trata probablemente de un elemento asociado a la estructura de poder de Teotihuacán. Por esa razón, mi idea es de que los mayas contribuyeron mucho a la creación de la ideología y del pensamiento mágico religioso de Teotihuacán. Los teotihuacanos no crearon el mito, se están apropiando de esos antiguos mitos mayas y los hacen suyos, y de pronto se presentan ante el mundo como los creadores, los que son los dueños del mundo, del tiempo inclusive, pero el origen es completamente maya. Los mayas. Un pueblo considerado pacifista por mucho tiempo, pero que también practicaba el sacrificio humano. ¿La insaciable sed de sangre de los teotihuacanos estaba inspirada en los mayas? Algo es cierto. Esta pirámide, la última estructura del corazón histórico de la ciudad, fue testigo de más ceremonias sangrientas que ningún otro edificio. Situada en el extremo norte de la Calzada de los Muertos, rodeada de otras 14 estructuras piramidales, se encuentra el tercer santuario religioso clave de la ciudad, la Pirámide de la Luna. Con 46 metros de altura, 149 de anchura y 168 de profundidad, está construida en varios niveles conectados por escaleras monumentales. La han explorado bastante desde las primeras expediciones centroamericanas y en ella se han excavado 345 metros de túneles con la esperanza de desentrañar sus secretos. Las excavaciones revelaron descubrimientos increíbles. La pirámide de la Luna fue construida en una secuencia de tiempo. Imagina una cebolla que comenzó como un pequeño montículo de tierra y luego construyeron una y otra vez hasta hacerla más grande. Por eso supimos, por excavaciones de túneles en el núcleo de la pirámide, que hubo 7 fases de construcción. La primera pirámide, de solo 23 metros de ancho, se diseñó para sostener a la segunda, y la segunda sostenía a la tercera. Este sistema permitía limitar la cantidad de relleno para cada escalón. En total, se construyeron 7 pirámides durante más de 3 siglos en el límite norte de la Calzada de los Muertos. Uno de los tipos de dimensiones más importantes de la ciudad era el frente de la pirámide lunar en sí. Siempre tenía que empezar desde ese punto porque hasta, por ejemplo, el final de la Calzada de los Muertos estaba a un cierto número de unidades de medida. Por eso decidieron que la pirámide debía empezar a partir de esta sección. La Calzada de los Muertos tiene 2.156 metros de longitud, lo que corresponde a 2.600 unidades de medida teotihuacanas, es decir, 10 veces el número de días del calendario ritual. En un esfuerzo por conservar la longitud de la Calzada de los Muertos, los teotihuacanos dieron a la Pirámide de la Luna una forma muy particular. Al inicio era una especie de montículo que creció 3 veces. Cuando hicieron la cuarta estructura de la pirámide se hizo más grande y se convirtió a lo que llamamos una escala monumental. Cuando decidieron añadir otra estructura, que es la siguiente plataforma en la parte alta del cuerpo de la pirámide, decidieron cortar los bordes del montículo más pequeño y luego construir otra pirámide principal detrás porque la parte frontal debía mantenerse. Construían desde el frente hacia la parte posterior. Como importante símbolo religioso, la Pirámide de la Luna fue clave en la estrategia adoptada por los dirigentes de Teotihuacán. Hacer de esta ciudad el lugar de peregrinación más popular de Mesoamérica.
Podemos decir que Teotihuacán fue la gran meca de Mesoamérica. Por eso es que vemos esta enorme calzada, la calzada de los muertos, preparada de 70 metros de ancho para recibir a multitudes de gentes que están viniendo desde muchos lugares. Imaginen que en ciertas ocasiones se celebraban desfiles en los que la gente se asomaría a la avenida. Toda esa gente entrando en el espacio de la dedicatoria. Las caracolas podrías escucharlas en el fondo, pero también los silbidos y los rugidos de los pumas y las águilas. Esto los sorprendería, me refiero a todo lo que ven. Entonces luego se irían impresionados y se llevarían algunas influencias teotihuacanas a casa. Estos peregrinos difundieron la grandeza de Teotihuacán por toda Mesoamérica. Miles de ellos viajaron hasta aquí para participar en las ceremonias que marcaban el inicio y el final de cada fase de la construcción de la pirámide de la Luna. Rituales durante los cuales se sacrificaban jaguares, pumas, águilas o incluso humanos. El gran sacerdote remataba a sus víctimas arrancándoles el corazón. Luego, los cadáveres se enterraban en una de las 6 cámaras funerarias del relleno de la pirámide, alineados con precisión a lo largo de un eje de norte a sur. La forma en que están dispuestos dentro del espacio dedicatorio es importante, tanto su orientación como la cantidad en que ciertos números siguen reapareciendo. Por ejemplo, ciertos números calendáricos, como el número de días, meses y años. El 18 aparece de manera significativa, es el número de águilas reales sacrificadas en el entierro 6, la mitad de este número y 9 en el entierro 2. Creo que hasta ahora todo en Teotihuacán es intencional. Es simplemente increíble pensar en ¿cómo fueron capaces de concebir ese plan maestro? Y no solo pensarlo, sino ejecutarlo. Fueron estos 3 santuarios los que hicieron de Teotihuacán el centro religioso más importante de toda Mesoamérica. Sin embargo, apenas 2 siglos después de su surgimiento, la ciudad experimentó una nueva revolución. En el año 200 después de Cristo, Teotihuacán contaba con más de 150,000 habitantes, lo que la convertía en la ciudad más poblada de Mesoamérica. A ambos lados de la calzada de los muertos y sus fastuosos templos surgieron vecindarios enteros repartidos por el terreno. Estos complejos residenciales, al igual que las grandes pirámides, estaban sujetos a normas de construcción muy estrictas. Toda la ciudad fue construida en función de la cosmovisión teotihuacana, de los 4 puntos cardinales del norte, sur, este y oeste, y también de la posición del sol en ciertas fechas. La primera ciudad fue orientada 11 grados al este del norte magnético. Cuando estoy hablando de la ciudad, no es solamente el eje principal, la calzada de los muertos o los templos, sino también todas las habitaciones. Toda la ciudad, todas las construcciones tenían la misma orientación. Decenas de miles de viviendas que el nuevo rey quería derribar, ya que el gobernante quería imponer un cambio radical en la interpretación de su cosmogonía. Reorientar la ciudad 15,5 grados al este del norte magnético. Un cambio que llevaría a destruir gran parte de la ciudad y a reconstruirla para adaptarla al nuevo diseño. Es una locura, como si París o Roma o Nueva York la destruyes solo para moverlo en 3 grados que ni siquiera lo puedes percibir. Esto implica una gran planeación, ingeniería e infraestructura para hacerlo bien. Recordemos que no tenían todas las posiciones que tenemos ahora para que el alineamiento fuera preciso. Y las personas que residían en estos lugares no se resignaron. Lo cual es sorprendente si piensas en cuanto a lo que se necesitó para convencer a la gente ya establecida a reorientarse.
porque no es solo reorientar un edificio, sino reorganizar cómo caminas, la forma en que tienes acceso adentro y afuera del centro de la ciudad, y para ir al mercado, solo reordena tu vida diaria de una manera fundamental. ¿Cómo pudo un rey, por más poderoso que pudiera ser, imponer un cambio tan radical a su pueblo? La respuesta quizá se encuentre en la propia estructura de la vivienda, una parte emblemática de la ciudad. Rodeado por un muro perimetral que limitaba el acceso, cada complejo incluía espacios habitables, almacenes, talleres y, lo más importante, un patio con un altar. Un elemento central controlado por los sacerdotes, donde se practicaba la religión. Esta unidad tenía el control, de cierta manera, de la producción de los bienes que se manufacturaban en este espacio. Daban aquí la materia prima y recuperaban una gran parte de los productos acabados, los cuales seguramente los entregaban en el conjunto de individuos de alto estatus. La religión está en todos lados, desde la casa hasta el templo mayor. Y es la manera de controlar por parte de la élite de los habitantes de la ciudad. Al igual que las grandes pirámides, toda la ciudad estaba pintada con pigmento rojo extraído de una piedra, la hematita. En las viviendas de lujo reservadas a la élite, las paredes estaban decoradas con frescos ornamentados de escenas controladas por el Estado. El motivo principal es esta montaña. Es una alusión a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, el dios más importante en Teotihuacán. En esta parte, por ejemplo, tenemos lo que parece ser una escena de sacrificio. E igual también tenemos algunas cabezas cortadas. Obviamente no es un mural decorativo en sí. Uno de los medios para controlar los individuos es transmitir mensajes por parte del Estado, del mundo en el cual viven y cómo lo tienen que concebir. 2.200 viviendas se extendieron por 23 kilómetros cuadrados y ocuparon tierras que antes se habían utilizado para cultivar. Que su ciudad siguiera creciendo, los dirigentes de Teotihuacán tomaron lo que podría considerarse una decisión sorprendente. Alrededor del año 150 después de Cristo, clausuran todas las obras hidráulicas que costaron un enorme esfuerzo y dejan de producir sus propios alimentos. ¿Por qué razón Teotihuacán suspendió su producción de alimentos? Porque el valle de Teotihuacán es un valle muy pequeño. Aún poniendo a producir todas las tierras disponibles, no alcanzaría para producir los alimentos para una población más allá de 30,000 personas. Pero Teotihuacán tuvo 200,000 personas viviendo en este lugar. Eso quiere decir que la mayor cantidad de los alimentos que se consumían en este lugar eran importados. Una dependencia que podría convertirse en la debilidad de la ciudad. Los teotihuacanos hicieron una apuesta muy arriesgada y decidieron convertir la ciudad en el mayor centro de producción artesanal de Mesoamérica. Para lograrlo, se centraron en un recurso estratégico que podían encontrar fácilmente en el valle: la obsidiana. Una roca volcánica con propiedades físicas excepcionales. La obsidiana es un vidrio volcánico muy importante que produce un filo muy cortante. Es el único material con que pueden fabricar los cuchillos para el sacrificio. Las armas, anteriormente se pensaba que había muchos talleres en la ciudad dedicados a la manufactura de diferentes objetos. Entonces, seguramente la obsidiana jugó un papel muy importante en la economía de la ciudad de Teotihuacán. Hemos encontrado objetos de obsidiana en sitios muy lejanos. Convertida en la mayor potencia económica de Mesoamérica, Teotihuacán atrajo a comerciantes de toda Centroamérica.
comenzaron a surgir vecindarios de extranjeros. El barrio Zapoteca, situado a 3 kilómetros al oeste de la Calzada de los Muertos, se especializaba en la producción de estuco. En el noroeste había otro que reagrupaba gente de la región de Veracruz y de las tierras bajas mayas. Es como ahora, y Teotihuacán debió haber sido una ciudad pluriétnica, como cuando visitas Nueva York o París, gente de muchos lados hablando y vistiendo de manera diferente. Parecía que nada podía detener el increíble crecimiento de la ciudad. Potencia regional hasta entonces, Teotihuacán estaba a punto de dar un nuevo paso en su camino al poder. Corría el año 200 después de Cristo. En el Valle de México, Tlalancaleca y Cuicuilco, los mayores competidores de Teotihuacán, empezaban a desmoronarse. Nadie sabe muy bien por qué. Y aún así, al mismo tiempo, la construcción de una nueva pirámide en Teotihuacán parecía marcar el final de una batalla de la que la ciudad salió victoriosa. Cuando se va a comenzar a construir el templo de la serpiente emplumada, se hace un sacrificio masivo de 260 individuos, posiblemente eran cautivos de guerra o líderes de otros lugares, que se traen aquí y se sacrifican. Se colocan en la base del edificio con las manos atadas atrás. Estos son individuos que sobrepasan la estatura promedio, llevan armas y llevan símbolos probablemente de guerra. ¿Significó este sacrificio masivo un cambio en la estructura de poder teotihuacana? Construida justo encima del antiguo túnel, esta nueva pirámide estaba dedicada a Quetzalcóatl, la poderosa serpiente emplumada. La serpiente emplumada trae ese emblema del tiempo y la creación de una nueva era en su espalda. Y la forma en que esto se materializó fue incrustando todo un ejército militar dentro del núcleo de la estructura, donde este dios está serpenteando en su fachada frontal. Por lo que es un mensaje muy poderoso que refleja la llegada de un nuevo gobierno. Un nuevo soberano había tomado así el control de la ciudad. Un líder autoritario, cuyo objetivo era hacer de Teotihuacán el primer imperio de Mesoamérica. La nueva pirámide debía superar todo lo que se había construido antes. Para lograrlo, los arquitectos tuvieron que adaptar un nuevo estilo. Talud tablero. Este estilo utiliza un muro inclinado hacia el interior, el talud, para sostener una losa vertical perpendicular al suelo, llamada tablero. Esta técnica creó zonas importantes para fachadas ornamentadas que servían además a la propaganda del Estado. La pirámide de la serpiente emplumada fue muy innovadora en esa época por la integración de esculturas tridimensionales con un edificio. En un inicio, esas esculturas fueron pintadas con una gran variedad de colores como el verde, blanco, negro y también amarillo. Por lo general, las pirámides mesoamericanas estaban pintadas de un solo color, por lo que puedo imaginar que los espectadores estaban muy impresionados porque no habían visto nada similar. Creemos que la élite teotihuacana quería impresionar a las personas inventando algo que fuera innovador, que se asociara con el nuevo orden establecido, con un edificio, con esta gran pirámide. Talladas en pesados bloques de andesita, las esculturas parecen flotar en los laterales del edificio, un efecto ilusorio creado por un ingenioso sistema. Para integrar la escultura tridimensional en el edificio, inventaron una gran técnica, la escultura de espiga. Aquí vemos la cabeza de la serpiente y esta parte de acá se llama espiga. Para suspender la pesada roca, se deslizaba un voladizo en un extremo de la piedra en un agujero en el lateral de la fachada.
Dentro de la pirámide, una cámara de piedra pesada sostiene la escultura contrapesando su peso. Para que la escultura no se caiga, esto era único en Mesoamérica y no vemos ninguna técnica así ni antes ni después de Teotihuacán. Antes realizados en un entorno muy íntimo dentro del túnel, los rituales de transferencia del poder ahora tenían lugar en público. Para eso, la pirámide de la serpiente emplumada se incorporó a un complejo arquitectónico de más de 160.000 metros cuadrados, concebido como un enorme escenario, la Ciudadela. Rodeado por una plataforma de 9 metros de altura, este espacio cerrado y hermético se usó para un espectáculo increíble con la llegada de la temporada de lluvias. El mito nos narra que en tiempos inmemorables, que nadie recuerda, lo único que existe es un agua, es el mar primigenio. Por obra de los dioses emerge en medio del mar, la montaña sagrada. Y es cuando comienza la cuenta del tiempo, la cuenta de los días, el calendario. Haberse visto la plaza completamente inundada. La plaza inundada representa el mar primigenio, del cual emerge precisamente la montaña sagrada. Más que una ciudad, Teotihuacán encarnaba ahora un mito, el lugar original donde se creó el universo. Su influencia se extendía por doquier, desde las tierras mayas del sur hasta los límites más septentrionales del territorio mexicano. Un imperio cuyo tamaño permanecería siempre inigualable en Mesoamérica. Todos pensaban que Teotihuacán se había convertido en la ciudad suprema. Es una enorme plaza, nosotros hemos calculado alrededor de 100,000 personas que tenían que participar precisamente en los rituales. Nosotros pensamos que no solamente se hacía el ritual político para otorgar los poderes a los gobernantes de Teotihuacán, sino que incluso venían gente de muchos otros de algunos gobernantes mayas a recibir la investidura en este lugar. El gobernante de Copán peregrinó a Teotihuacán para entronizarse como rey de Copán. Kinish Yaxcucumó estuvo en Teotihuacán y regresó y se convirtió en el gobernante de Copán. Así que fue un viaje importante, un viaje religioso para crear su identidad como el gobernante absoluto. En 5 siglos, Teotihuacán se había convertido en un lugar de peregrinación, luego en la mayor ciudad de Mesoamérica y por último en un imperio. Una ciudad construida por cientos de miles de hombres de toda Centroamérica, todos convencidos de que llevaban a cabo la obra de los dioses. Sin embargo, en el 650 después de Cristo, aunque no se había emprendido ninguna construcción importante en más de 2 siglos, voces disidentes comenzaban a alzarse sobre la ciudad. Aquí me encuentro en la intersección de varias calles. Aquí están las esquinas de los diferentes conjuntos y de pronto se está reduciendo la calle y se pone una estructura de vigilancia que está controlando el acceso a los diferentes conjuntos. Aparentemente había tanto derroche en la ciudad y un control de la élite sobre la gente de bajo estatus que probablemente esta gente empezó a rebelarse ante la élite de la ciudad, y entonces sí aparentemente hubo conflictos entre estas dos clases sociales. La represión provocó la ira de los teotihuacanos. Una ola de violencia comenzó a extenderse por las calles de la ciudad. Fue algo muy violento. Hubo muchos incendios. Hablo sobre todo del centro ceremonial. Tenemos una gran cantidad de evidencia de los incendios en varias áreas, por lo que creo que tenía que ver con un colapso con la autoridad central en sí. Fue
probablemente bastante espectacular, porque solo pensemos en la escala y estas no son estructuras de madera, por lo que habría requerido una gran planificación y muchos recursos para lograr el nivel de quema que podemos ver con claridad en la ciudad. Derrocada la élite, Teotihuacán se convirtió en un cascarón vacío y su centro religioso se derrumbó en un montón de cenizas. Los habitantes de la ciudad huyeron. Nosotros tenemos evidencias de que el abandono de algunos lugares fue un abandono muy rápido. Encontramos los metates, que eran las piedras que usaban para moler, recargadas sobre la pared, pero cuando nosotros las quitamos todavía tenían la masa, el maíz que se estaba moliendo, y la gente se tiene que ir de manera muy rápida y deja las cosas pesadas, solamente va a cargar lo que puede transportar a otro lugar. Los migrantes que vivían en Teotihuacán regresan a vivir y se llevan solamente el prestigio de haber vivido en la ciudad más grande y poderosa que existió en Mesoamérica. Desierta, Teotihuacán cayó en el olvido durante siglos. Pero esta increíble ciudad no ha terminado de contar su historia. Redescubierta por los aztecas en el siglo XIII, se ha convertido en un lugar que conmueve a quien tenga la suerte de ver sus pirámides. Al fin y al cabo, Teotihuacán es la cuna de los dioses.